Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia Torres, soy tanatóloga humanista, soy terapeuta gestalt, facilitadora de grupos en desarrollo humano y acupunturista. Estoy abriendo este video porque quiero platicar con ustedes mi historia de vida, el por qué decidí estudiar tanatología y después acupuntura. Hace muchos años me enfermé y me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. Este lupus fue muy agresivo. Obviamente yo estaba pasando por unas emociones muy fuertes de un divorcio, una separación que fue muy dolorosa, muy difícil, y me quedaba yo sola con mis hijos que eran adolescentes en ese momento. Entonces las emociones estaban a flor de piel y obviamente mi sistema inmune bajó y yo adquirí esa enfermedad. Dentro de todo lo que tuve que pasar con terapias, atenderme médicamente, y fue muy difícil, pero salí adelante. Esta enfermedad me lleva a estar estudiando escatología, a empezar a manejar mi mente, a manejar estas emociones y a decir que era una enfermedad que yo prácticamente había inventado porque mi emoción en esos años no estaba bien. Y las primeras emociones que yo manejé fue el abandono, el sentirme sola, sentirme con miedo, en soledad y sobre todo desprotegida. ¿Qué hacía yo con dos chavos jóvenes en preparatoria y secundaria y decir, wow, se me cierra el mundo, ¿no? Después de un matrimonio de muchos años. Y afortunadamente tuve mis recursos para salir adelante con terapeutas muy profesionales, y esto me llevó a aprender a manejar las emociones, ¿sí? El trabajo emocional fue muy fuerte, muy intenso, y entonces empiezo a darme cuenta que estas emociones yo no las manejaba, estaban ahí como estancadas, obviamente frenando mi energía, frenando mis pensamientos, y en la medida que yo los empiezo a trabajar, empiezan a fluir las cosas. Pero esto que les platico fue de mucho tiempo y obviamente hay resistencia cuando uno tiene una emoción muy fuerte, pues obviamente vienen diferentes etapas en el duelo, ¿no? Y yo experimentaba esas etapas, ¿no? Primero de negación, no me puede estar pasando a mí, ¿cómo es posible? ¿Va a regresar algún día? ¿Va a proteger a los niños? Y fue todo lo contrario, ¿no? Y luego una depresión y luego el abandono y luego la tristeza, y así andaba yo de un lado para otro. Pudieron controlarme la enfermedad y pasó el tiempo, volví a agarrar el ritmo de mi vida y muchos años después me cambio de ciudad, vivo en Cuernavaca, Morelos, y me enfermó porque una bacteria afectó a mi sistema nervioso central. Entonces estuve tan mal que perdí el sentido, quedé inconsciente, me tuvieron que trasladar al hospital, a un hospital allá en el Distrito Federal, y estuve un mes intubada con sondas, con todo tipo de medicamentos. Pensaban que el lupus eritematoso sistémico se había vuelto a activar y no fue así, hasta que tuvieron que hacerme estudios de médula espinal y ahí fue donde salió y ya empezaron a atacar el virus. Pero este acontecimiento que yo pasé obviamente afectó mucho a mis hijos, a mis padres y a mis hermanos. Entonces es terrible ver a un ser querido que está sufriendo, que está postrado en cama, que no saben qué va a pasar, que incluso los médicos les habían dicho, bueno, tu hermana, vamos a esperar a que llegue ya el momento que ella decida irse porque ya no hay nada que hacer. Entonces mis hermanos pues obviamente se negaban a esta determinación e influyeron mucho a que los médicos fueran como muy perseverantes y muy atentos y hacerme más estudios hasta que salió esta bacteria, ¿no? Entonces
Lo que ellos me cuentan, porque como les repito, yo estuve en mes inconsciente, pasaron muchas emociones muy fuertes y que entiendo a toda la gente ahora con la que trabajo que está a punto de perder a sus seres queridos por cualquier enfermedad o porque la vida ya se termina y es muy difícil enfrentar que alguien se vaya a morir. Ellos pasaron por mucha desesperación, angustia, ansiedad, enojo, tristeza, estaban muy sensibles, ¿no? Afortunadamente libro esta bacteria y me afectó a todo, me afectó a mi sistema motor, me afectó a la memoria a corto plazo y entonces pues obviamente para mí era una serie de emociones que decía yo, ¿qué me está pasando? No entendía yo por qué sentía que me había suspendido mucho tiempo de mi vida, que en realidad fue un mes, pero la recuperación fueron 2 años. Lo que yo tenía dominado, dejé de dominarlo, el bañarme, el peinarme, el vestirme, el comer, subir, bajar escaleras, no podía yo recordar cosas, no podía recordar mis cuentas, no podía recordar claves de la computadora, teléfonos, etcétera. Todo estaba afectado y obviamente una de mis hermanas se dedicó a cuidarme durante 2 años. Pero ellos me platicaban, y es más, yo lo pedía, platícame qué pasó, platícame esto, y me daba también una profunda tristeza, porque ellos decían que yo sufría mucho, pero déjenme decirles que cuando alguien está intubado, inconsciente, no siente absolutamente nada, y eso pues es una verdadera bendición. Yo no sentía nada dentro de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando salgo del hospital, empiezo con terapia psicológica, empiezo con terapia física, psiquiatría, medicamentos, hasta que me doy cuenta que yo tengo que entender qué fue lo que pasó, qué proceso pasé por el cual yo estaba totalmente ajena. Y las circunstancias, el tiempo, la gente adecuada con la que estuvo cerca de mí. Pasados 2 años aproximadamente, una amiga me dijo, oye, estoy estudiando tanatología, fíjate que se trata de esto, el manejo de la muerte, los sentimientos, los dolientes. Yo dije, yo quiero estudiar eso. Entonces me metí a estudiar, entendí muchísimas cosas, cómo es que los dolientes sufren mucho al ver a la persona que está enferma, que está por terminar su vida y no saben qué hacer. No sabemos qué hacer cuando alguien se encuentra en esa circunstancia o la familia, no sabemos ni qué decir, no sabemos ni cómo acompañarlos, ni cómo ayudarlos en este proceso. Entonces, yo básicamente decía, mis hermanos sufrieron sin ninguna atención emocional porque pues estaban atentos a mí, a que yo me recuperara. Y después yo no entendía por qué no me había ido. Yo sí estuve al borde de la muerte porque así lo habían dictaminado los médicos. Yo decía, si no me fui fue por algo. Cuando mis hijos se despiden de mi mamá, vete, vamos a estar bien, no va a pasar nada. Yo despierto, no sé si desperté al segundo día y entonces empecé a estar consciente, los médicos estaban muy asombrados, mi familia muy contenta y a partir de ahí empieza mi recuperación. Les platico todo esto porque para mí era muy importante entender. Y ahora lo entiendo, no me fui porque yo tengo una misión en esta vida y mi misión es acompañar a las personas que están pasando por este tipo de problemas cuando hay una muerte, cuando hay un divorcio. En general, la tanatología es tratar las pérdidas, porque hay muchas emociones. Los seres humanos no estamos preparados para perder. Somos personas que nos gusta ganar, estar bien y sería lo ideal, pero la vida pasamos de todo. Perdemos a la pareja,
al marido, perdemos a nuestros padres, perdemos a un hijo, que es lo más doloroso que hay. Ese divorcio es como una muerte, ¿no? Se mueren los sentimientos, se muere el amor, se acaban muchas cosas por la cual teníamos planeado que toda nuestra vida iba a ser con la pareja y no es así. Se termina el trabajo, tenemos que cambiar de trabajo y nos duele dejar a los amigos, al jefe, si fue buen jefe, a los compañeros de trabajo. En los niños, si se cambian de casa, los niños pues pierden esa seguridad, pierden su casa, pierden a sus amigos, hay retroceso en los niños, en la educación, tienen regresiones a nivel emocional y todo esto debe de ser tratado por un profesionista. Ahora yo me dedico a dar terapia tanatológica y doy pláticas, obviamente para entender toda esta emoción y qué órganos afectan las emociones. Que esto quiero hacer varios videos para que les explique yo con detenimiento y podamos manejar lo que nos está sucediendo y más o menos tengamos una idea. No con esto quiero decir que con estos videos ya no van a poder tener ninguna atención, no, al contrario, entender que es importante, que debemos de buscar un profesionista para que nos atienda, nos ayude con una terapia. Yo me acuerdo que cuando entré a terapia me dijo la terapeuta, me preocupaban mucho mis hijos emocionalmente, me dijo, la persona que primero se tiene que tratar eres tú. Estando bien tú, tus hijos van a estar bien. Ellos, si te ven bien, tú eres su estabilidad, eres su seguridad y vas a acompañarlos. Entonces, cuando las emociones están muy fuertes, obviamente baja el sistema inmune, perdemos un equilibrio a nivel orgánico y corporal, porque físicamente ante un impacto, ante una noticia, ante una pérdida, una muerte, un evento difícil, obviamente nuestra energía es como si se parara. Se para un momento, entonces los órganos responden, entonces ya no empiezan a hacer ese funcionamiento fisiológico normal. Se afecta, o nos duele mucho el estómago, nos da diarrea, vomitamos, nos da frío, no tenemos hambre, nos duele la cabeza. Pasan una serie de cosas que yo voy a ir explicando poco a poco, que es lo que sucede y es algo muy normal ante un impacto muy fuerte de pérdida o de muerte. Es una defensa de nuestro propio cuerpo, está diciendo, ponte alerta porque está pasando esto. Y todo es a nivel inconsciente, no lo podemos determinar, no lo podemos organizar. Es más, ni sabemos darle una palabra a lo que nos está pasando, ¿no? El sentirnos desprotegidos por esa persona amada o por esa casa o por ese trabajo o porque perdimos un terreno, un dinero, todo lo que se llame pérdida sí nos afecta, no estamos preparados para eso. Entonces yo voy a estar subiendo videos para que yo explique detenidamente qué es lo que sucede. Obviamente apoyada en las etapas del duelo, según la pionera tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, y me voy a basar mucho en eso, me voy a basar en la parte fisiológica de medicina tradicional china y vamos a hacer como un video de acompañamiento. Entonces esto es muy importante, estén atentos. Sí aviso que van a ser videos cortos, no voy a ocupar mucho tiempo porque sería muy tedioso, sería tanta información que a lo mejor no queda presente en ustedes. Entonces van a ser breves y los espero. Agradezco que presten atención a esto. Repito, soy Emilia y voy a estar subiendo los videos semanalmente. En este tiempo de pandemia también se mueven muchísimas emociones, entonces vamos a
ir desglosando poco a poco y viendo de qué se trata todo esto. Entonces los espero en el siguiente video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.